Percival Manglano, parece que vuelve Baltasar Garzón y con fuerza, ¿no? Ojalá se hubiese ido, pero Baltasar Garzón no se ha ido del todo. Bueno, casi déjame preguntarte, ¿lo dices porque Irene Montero le va a contratar de abogado para hacer frente a sus acusaciones del dinero que habría recibido de la Embajada de Ecuador o lo dices por lo de la ONU? Porque, en fin. Por eso te digo, no sabía lo de Irene Montero, pero me parece Sí. una noticia, si es verdad, tremenda, ¿eh? Bueno, es muy Bueno, fuerte. O ¿sabes sea, qué es el abogado? Que si no es el abogado, el despacho de abogados o la gente con la que él trabaja, él creo que está de abogado, de algunos de los implicados en el tema Villarejo, algunos de los comisarios, o sea que está bueno, en todos lados, es que ¿eh? está en todo. Es que el despacho de Garzón no hay maldad en la que no esté. Es el abogado de chavistas a los que se quiere extraditar a Estados Unidos y él se está defendiendo. O sea, por eso no lo he dicho de casualidad. Garzón es un abogado de referencia para el eje bolivariano, latinoamericano y Podemos. Es decir, que tendría todo el sentido que si llegado el caso Irene Montero necesita un abogado para hacer frente a estas acusaciones, que recordamos no son cualquier cosa. Es decir, el gobierno de Ecuador ha cambiado hace poco, ha habido elecciones y ha cambiado. Entonces, hay un presidente nuevo, que es más bien de derechas, y cambia al embajador en Madrid. Y entonces el nuevo embajador llega y empieza a ver, ¿qué contratos tiene la Embajada de Ecuador en España? Y se encuentra con dos contratos, uno con Rafa Moyeral, con su famosa cooperativa, y otro en el que está vinculado Irene Montero. Y ambos contratos por un importe de 1.200.000 euros para asesorar a ecuatorianos que se enfrentan a desahucios. En fin, esto, que el gobierno no esté de acuerdo en que Irene Montero tenga que dar explicaciones por esto, me parece una vergüenza. Se ha pedido, creo que ha sido Vox, que ha pedido en el Congreso que ella compareciese y el gobierno lo ha rechazado. Por supuesto que tendría que dar explicaciones y, ojo, insisto, puede ser, llegado el momento, que lo tenga que hacer ante un juez y puede que Baltasar Garzón, sí, y seguro, yo creo que no va a volver a ser juez, volviendo a la pregunta original, estos dictámenes de la ONU no tienen ninguna fuerza en España, son opiniones. Por supuesto, las comisiones de derechos humanos de la ONU son de todo menos objetivas. Su obsesión siempre es criticar a Israel, condenar a Israel y evitar o incluso blanquear otros regímenes más bien de izquierdas que puedan cometer abusos de derechos humanos. Por lo tanto, en fin, francamente yo creo que tiene bastante poco recorrido. Acabas de volver de vacaciones, supongo que te ha parecido extraordinario, meritorio el recibimiento que te ha dado el país. No sé si lo Bueno, has estado siguiendo, ¿eh? bueno, Pero yo confieso que donde estaba de vacaciones no tenía wifi, por lo tanto he estado bastante desconectado, pero ha sido nada más llegar de vacaciones encontrarme esta noticia del país que critica con una foto de las estudiantes que había en Kabul, en la capital de Afganistán, en los años 70, que iban vestidas de manera occidental, e iban vestidas con minifalda, y el país critica que se pueda usar esa foto para atacar a los talibanes y el retroceso que ha habido en Afganistán desde hace 40 años por culpa del integrismo islámico. Esto es la izquierda, en esto se ha convertido la izquierda, en esto se ha convertido el progresismo, en aliarse con los que ponen burkas a las mujeres en Afganistán de forma que se critique a las fotos de las mujeres cómo vestían y las libertades que tenían hace 40 años antes de que se impusiesen ese pensamiento medieval del Islam actual en Afganistán. En fin. Percival, hay una alianza constante, sistemática, entre la izquierda, no digo solo los progres de pacotilla o los progres caviar, la izquierda en general, con lo que son los movimientos islámicos, por radicales que sean, porque los ven como una alternativa, como una amenaza, primero a Estados Unidos, como has dicho tú, a Israel, y después a nuestra idea o a la idea liberal de lo que debe ser el planeta. Y por eso yo creo que la izquierda en general y el progre en particular suele sintonizar con los que despeñan homosexuales desde lo alto de los edificios, con los que lapidan mujeres y todo este tipo de cosas. Entonces, hay cierta coherencia en el país. El país está en esta jugada, como está nuestro gobierno.
Bueno, todo se ha dicho. El País después borró el tuit con el enlace al artículo y dijo, con la excusa de que el titular no reflejaba el contenido del artículo, lo cual es mentira, porque el artículo dice exactamente eso. Pero bueno, ha sido tal la polémica que se ha generado en redes sociales que ha tenido que dar un paso atrás y esta soberbia de la izquierda progresista de darnos lecciones de moral, francamente a mí me alegra cuando de vez en cuando está la reacción de la gente diciendo, pero ¿qué me estás contando? Aliarte con los que deniegan los derechos más básicos a las mujeres con tal de criticar a los americanos y de criticar a la derecha en Occidente, pero ¿qué me estás contando? Entonces, ¿por qué? ¿No? La pregunta que haces es muy importante, ¿no? ¿Por qué esta obsesión de la izquierda progre por aliarse o incluso ponerse del lado de los islamistas en ciertos momentos, ¿no? Pues yo creo que ahí la clave es cuál es el enemigo común. Y el enemigo común es la democracia liberal occidental y los valores básicos de esa democracia como son el individuo. El socialismo, evidentemente, tiene una base ideológica tribal por la cual el grupo tiene que predominar sobre el individuo y el islamismo en eso pues tiene una forma de pensar parecida. Es decir, el grupo define al individuo, el individuo no tiene derechos por encima del grupo. Y sin embargo, la democracia liberal occidental está basada en eso, que tenemos derechos individuales, que somos personas, cada uno de nosotros, que tenemos nuestros propios derechos y que el grupo no puede decidir por nosotros. Nosotros decidimos cuál es nuestro interés, qué tenemos que hacer con nuestra propia vida. Sé que has pasado parte del verano muy cerca de un sitio donde está previsto que el próximo 16 de septiembre se produzca un espanto, que es un homenaje popular a Henri Parot en Mondragón, localidad vasca gobernada por el PNV, aliado con el PSOE en el gobierno vasco, y Henri Parot tiene en su haber fue condenado por 39 asesinatos y Así se es. le atribuyen cerca de 80. Y nuestro gobierno, me da la impresión, el gobierno Sánchez, el gobierno PSOE Podemos, que no ha dicho ni esta boca es mía. Bueno, ni de eso, ni de Afganistán. O sea, que el presidente del gobierno no haya dicho nada sobre Afganistán es increíble. Ahora volveré sobre el País Vasco, pero claro, es que tenemos un presidente del gobierno cuya actualidad es solamente lo que él define que es la actualidad, que es el hacerse fotos firmando escayolas y saludando, no admitir preguntas y posados de 8 minutos. Y eso es lo único que le interesa. Y entonces, cuando hay cosas por las que están dando la cara el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, la canciller de Alemania, el primer ministro británico, todos ellos están o compareciendo ante el Parlamento o dando explicaciones y aquí el presidente del gobierno no le importa. Hablando de Henri Parot, bueno, es indignante para cualquier demócrata, para cualquier persona de bien en España, que a asesinos condenados se les haga homenaje en España. Es indignante. Es decir, esto es un condenado a 4.000 y pico años de cárcel, como bien has dicho, por decenas de asesinatos, y sin embargo, para ciertos poderes políticos en el País Vasco merece un homenaje. Esto es aberrante. Esto, si no es un delito de odio, que venga Dios y lo vea. Es decir, ¿cómo se puede acusar a ciertos partidos de incitar al odio contra, no sé, contra extranjeros o contra lo que sea, y que esto no sea una incitación al odio? Cuando hacer héroes asesinos es una incitación al odio de libro. Es decir, se está de alguna manera justificando, se está glorificando la acción de este asesino y de sus asesinatos. Y eso yo creo que la Fiscalía tendría que entrar y es un delito de odio. Pero el análisis político, ¿cuál es? ¿Por qué, como bien dices, Pedro Sánchez no reacciona? Bueno, pues porque esta vuelta del verano para él está dominada por una cosa y solo una cosa, que entiendo que es sacar adelante sus presupuestos. Para canalizar los fondos europeos necesita unos nuevos presupuestos y entonces va a hacer todo lo necesario para conseguir que esa mayoría, que incluya a los separatistas catalanes,
a los bilduetarras y al PNV le apoyen sus presupuestos. Por lo tanto, que hay que mirar para otro lado mientras se homenajea a asesinos en Mondragón, lo hará, vamos, sin ningún tipo de problema.